Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar con una oración la clase de este domingo. Hermano Citel, nos dirige en oración, por favor. Amén. Gracias, hermano. Vamos a empezar a estudiar el capítulo número 5 del Evangelio según Juan. Hemos estudiado 4 capítulos y que en estos 4 capítulos Juan nos ha estado viniendo a plantear ciertas ideas que son ideas transversales. Son ideas planteamientos, postulados, que se van a ver a lo largo de todo el Evangelio. Una de las cosas es creer. No es lo mismo, decía yo el domingo pasado, lo que nosotros entendemos por creer, que lo que verdaderamente significa creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio, cualquiera que sea, creer en el Evangelio significa convertirse. Si uno no se convierte es porque no ha creído. Así de sencillo, ¿verdad? Lo único que puede uno decir es, sí es cierto, ¿verdad? Sí, yo sé, ¿verdad? Yo sé esto, yo sé lo otro. Eso no implica conversión. Saber no implica conversión. Creer sí. Y ya van a ver cómo en el Evangelio según Juan hay mucha gente que dice que cree en Jesús. Y esto más adelante se va desvirtuando paulatinamente. Capítulo 5 voy a leerlo en la versión, ¿o quiere alguien leerlo en Reina Valera? El capítulo 5 del 1 al 18. Sí, hermana, está bien. Capítulo 5 del 1 al 18, por favor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 35 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira,
has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gracias. Gracias. Este es uno de los pasajes más reconocidos del Evangelio. Uno de los pasajes en donde pudiésemos estar quizás 5 sesiones de estudio para analizar todos los componentes que tiene eso. Luego de que ha ocurrido lo del diálogo de Jesús con la mujer en Samaria y todo el acontecer eso de conversiones, de que la gente en Samaria ha creído en Jesús, luego aparece lo de la sanación del hijo del funcionario de Herodes, el hijo del funcionario de Herodes, que también es una persona que no anda con Jesús, no está ni cerca de Jesús. Entonces se da este acontecimiento. Después de estas cosas, de lo que hemos estudiado anteriormente, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La idea de Jesús es ir a Jerusalén. Es ir a qué. ¿Se acuerdan de que Jesús había estado en Jerusalén y luego dijo de que quería ir a Galilea, pero que tenía que pasar por Samaria? Llega acá a Galilea y luego regresa a Jerusalén. Entonces, pero antes de ir, aquí había una fiesta en Jerusalén. Y entonces lo que a mí me llama la atención es que Jesús, en vez de bajar a Jerusalén, dice subir porque Jerusalén estaba en un cerro, en una colina. Entonces, dice que se va para Betesda. Creo que sí se llama. Al estanque de Betesda. El estanque de Betesda tiene un elemento ahí que es de religiosidad popular. La gente creía de que el movimiento del agua, que aparece ahí en el texto, ¿verdad? Ya lo vamos a ver ahí. Entonces había de cuando en cuando, de vez en cuando, algún tiempo en el día, el agua se movía. La gente creía que era un ángel que bajaba y tocaba el agua y entonces le daba poderes mágicos. Poderes mágicos. Entonces la gente creía que cualquier enfermo que se mojara primero, no el segundo, solo el primero, que se mojara, se sanaba. Todavía existe ese tipo de creencias aquí en El Salvador. Todavía hay ese tipo de creencias en Europa. Hay gente de la iglesia ortodoxa que si se baña y se zambulle 3 veces y se persina, ¿verdad? La iglesia católica es aquí, la iglesia ortodoxa es aquí. Entonces, si la gente se mete 3 veces, eso le va a dar buena fortuna. Y más para estas épocas de fin de año y nuevo año y todo ese tipo de cosas. Esa es religiosidad popular. Eso no es que sea cierto, sino que es una religiosidad popular. Aquí en El Salvador tenemos eso. La Iglesia Católica tiene muchas historias de eso, pero la evangélica también tiene eso, de religiosidad popular. Yo de donde nací, por ejemplo, el volcán estuvo en erupción en los años 60 y no se apagaba, ¿verdad? Entonces llevaron la imagen de la Virgen, y la Virgen en esa localidad tiene en la mano
derecha creo, o izquierda, no me acuerdo. Pero tiene una palma, una palmita. Entonces dicen que la Virgen movió la mano y se detuvo eso. Eso es religiosidad popular. Eso no ocurrió. En la iglesia evangélica se dan ciertas creencias parecidas también. Entonces uno le da esa interpretación a las cosas. No es que sucedan, sino que uno pone esas cosas ahí. Y eso se llama en sociología religiosidad popular. Entonces, aparecía esto aquí. ¿Quién creó esa historia? Una posibilidad, dicen los comentaristas, es que eso que bajara el ángel, ¿verdad? Lo crearon los mismos líderes de la iglesia, de la religión judía. Dicen unos comentaristas que lo hicieron para concentrar a las personas enfermas en el estanque de Betesda, que era un estanque de 5 puertas, que tenía un pequeña agua, cantidad de agua aquí, pero según la arqueología, esta pequeño laguito, ¿verdad? No llegaba al lago. Entonces era alimentado por una corriente subterránea que venía de diferentes partes de todo el territorio de Palestina. Entonces, cuando estas corrientes de agua alimentaban el laguito, movía el agua, lo movía. Pero entonces dicen unos comentaristas que esta idea, creencia, mito, fantasía, lo que sea, que decían de que el ángel bajaba y tocaba el agua, había sido creado por los religiosos de esa época para concentrar a la gente enferma. Y la gente entonces se iba a concentrar en un solo lugar, la gente enferma, y por lo tanto no iba a andar vagabundeando aquí en la ciudad, ¿verdad? Tiene lógica eso. ¿Por qué tiene lógica? Porque los enfermos en esa época eran pecadores, los sanos no, los enfermos. Era la creencia. Todo enfermo era castigado con esa enfermedad por Dios por el pecado. Si alguien se enfermaba, era porque había pecado y no había hecho el rito del sacrificio del perdón de pecados, de la expiación de pecados. ¿Ya ves? Por eso Dios te castiga así con la enfermedad, porque algún pecado tenés y no lo has confesado a Dios. Todavía se mantiene esa creencia en este país. Todavía se mantiene. Eso está superado ya, ¿verdad? Entonces, los religiosos, si eso es cierto, de que los religiosos de esa época crearon esa creencia, ese mito, era para concentrar a los enfermos de esa creencia. Si se fijan en el texto, solo estoy hablando generalmente, ¿verdad? No hay ni familiares de los enfermos ahí en esa zona, en ese lugar. ¿Por qué? Porque si alguien se enfermara, ay, vos, ¿cómo te arreglabas? ¿Por qué? Tocar a un enfermo, tocar un cadáver, yo me contaminaba. Esa era la creencia de eso. Dios no había dicho eso. Eso eran los religiosos de esa época, ¿verdad? Y no solo los leprosos, cualquier enfermedad. Epilepsia, demonio tiene. Era epilepsia. Claro, pues, no había ese desarrollo científico en esa época. Por supuesto que la gente, a lo inexplicable, le daba toda una connotación religiosa, espiritualista,
mágica, surrealista, mítica. Es como la ciguanaba. Jugaba a los hombres peperechos, se decía antes. ¿Verdad? ¿Cómo? Sí, o sea, pasmeaba, de pasmado, atontaba. Del verbo pasmear, ¿verdad? De yo pasmeo, tú pasmeas, él pasmea. Entonces, es que así decían, lo jugó la ciguanaba, pero solo a los hombres que andaban, ¿cómo? Peperechos, pues sí, así se decía. Uy, ahora ya no, ¿verdad? ¿Cómo? Pero todos ustedes me entienden. Entonces me llama la atención eso, ¿verdad? Sí, o sea, los hombres andaban de tunantes, se decía también antes. ¿Cómo se diría ahora? Jóvenes. No saben ellos, ¿verdad? Estos hombres así, trabajador del sexo, podría ser también, ¿verdad? Sí. Antes se le decía tunantes también, ¿verdad? Los que andaban ahí detrás de las mujeres siendo casados. Entonces se crea el mito de la ciguanaba y luego de la descarnada, un poco más en la actualidad, en los años 80, porque la descarnada era más o menos parecido, una nueva versión. Y solo atontaba, ¿verdad? Lo ponía dundo, también decían, ¿verdad? A los hombres que le andaban ahí, ¿verdad? Que aparecía de una mujer atractiva y cuando ya los tenía al alcance de la mano se transformaba la mujer, ¿verdad? Y se convertía en lo que era. Todas esas cuestiones fueron creadas. Luego se mete un componente religioso y a eso se le llama religiosidad popular. Entonces, al concentrar a los enfermos, quiere decir de que ya no van a andar deambulando en San Salvador, por ejemplo, en Jerusalén. Entonces ya no vamos a tener el peligro nosotros, los que sí estamos en comunión con Dios, de contaminarnos con los enfermos. Y es mejor esconderlos aquí en el estanque. Ahí que estén los enfermos, ¿verdad? Así, porque aquí afean la ciudad, entorpecen el desarrollo del culto, y ahí sí lo digo con propiedad, el culto religioso de la religión judía, ¿verdad? Ya no tenemos miedo a contagiarnos por eso. Entonces ya solo estamos los puros y santos, entre comillas, subrayados y en cursiva. Entonces nosotros podemos estar tranquilos en la fiesta. Es interesante que Jesús, en vez de ir a la fiesta, se va para donde están los enfermos. O sea, se va donde está la necesidad. O sea, donde está el dolor, donde está la tristeza, la marginación, la exclusión, los supuestamente que no tienen derecho a Dios. Se suponía que la religión judía tenía que ser los que hablaban en nombre de Dios, los que iban a procurar de que el pueblo judío, el pueblo israelita se hiciera judío. Son los que iban a enseñar sobre Dios. Las mismas funciones de la iglesia en la actualidad. Si no lo hicieran, como no lo hacían estos, entonces Jesús viene a la fiesta, dice Juan, pero en vez de irse a la fiesta se va para donde está el dolor, la enfermedad, la necesidad. Y entonces aparece ahí que Jesús empieza a caminar en el estanque. Ya esto no lo dice el texto, pero yo lo supongo. Yo supongo que Jesús estaba ahí y platicaba con la gente. Indagaba eso de la gente, ¿verdad? Quizás se sentaba a platicar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? No dice el texto.
Y hay en Jerusalén, entonces, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos o puertas. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Posiblemente habían más, o sea, de otro tipo de condición de salud. Claro, Juan no va a ser el listado completo, nunca aparece un listado completo, nunca. ¿Por qué? Porque no es ese el propósito. El propósito es decirnos un poco de la información, pero lo que está concentrado Juan, el que escribe el Evangelio, es en decirnos lo que viene. Uno, Jesús se va aquí donde está esta gente. Ninguno de ellos está en comunión con Dios según la religión judía. Entonces, Jesús decide irse para donde están ellos, para los que supuestamente no merecen la comunión con Dios. ¿Por qué? Por su pecado. ¿Y cómo sabe la gente? Porque están enfermos, ¿verdad? Ahora, esperaban el movimiento del agua. Ya les he explicado en qué consistía el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínense que son ciegos, cojos y paralíticos, unos arrastrándose, otros quizás cayéndose, ¿verdad? Y otros corriendo de esa manera irregular, ¿verdad? Errática, dirían otros. Era todo un espectáculo conmovedor, pues, ¿verdad? Porque cuando uno ve eso en la actualidad, a veces cuando alguien que cojea o que anda con muletas, y decirle, vení, corre, ¿verdad? Que te voy a dar esto, y viene y no va. Eso no es nada de... Es conmovedor, pues, ¿verdad? Entonces, eso era la cuestión aquí. Había un hombre allí que tenía 38 años de enfermo, ¿verdad? Que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Y entonces el hombre no responde. Igual ahora, no sé si les pasa a ustedes cuando uno le pregunta, por ejemplo, ¿verdad? Uno le dice a alguien, ¿y qué edad tiene? ¿Y por qué? En vez de contestar con una respuesta, con una pregunta, ¿verdad? Uno cuando pregunta espera que le respondan con la respuesta. Y el hombre aquí le pregunta a Jesús, ¿quieres ser sano? Y le responde con una explicación de por qué no. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. ¿Quiere decir que este es cómodo? No, ¿verdad? No. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea que el hombre se arrastraba, pues, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, las personas estas corrían más. Estas personas también tenían sus propias dificultades para eso. Al instante que el hombre, entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y andate. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ahí viene la problemática. Día de reposo. Y aquí entramos en un dilema de que es difícil, ¿verdad?
Día de reposo significa no hacer nada. No hacer nada que implique un esfuerzo. ¿Quién dijo eso? Una de las preguntas que uno se debe de hacer es, ¿lo dijo Dios? Así como lo decían los judíos. ¿Podían caminar? Sí, podían caminar. Tenían una distancia reglamentaria. Tenían un peso reglamentario. Tenían actividades reglamentarias. Que pasándose de esto ya representaba un esfuerzo, o sea, trabajo. Si te pasas de lo reglamentario, te esfuerzas, entonces eso es trabajo, ya te es prohibido hacer eso. ¿Será que Dios realmente dijo eso? Día de reposo es que lo que significaba era reconocer de que Dios en 6 días completó la creación, trabajó en la creación, completó la creación y la creación que Dios hizo era buena, armoniosa y buena, coherente y buena. Todo lo que signifique trabajo. Entonces dijo Dios, el 7º día es para reposar. ¿Qué hizo el ser humano en la creación? ¿Cómo? Solo desobedecer cuando ya estaban. ¿Verdad? Sí, el ser humano no hizo nada en la creación, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué tiene que descansar de la creación el ser humano? De nada. Es Dios el que descansa. Es el Dios hacedor de todo. Ahí empieza todo, ¿verdad? La tergiversación de todo eso. ¿Y por qué entonces estos van a descansar? ¿Por qué nosotros vamos a descansar? De la creación, ¿verdad? La creación. Lo que tenemos que hacer es cuidar, gestionar, administrar la creación, pero no lo hacemos. Si no, miren, diciembre lloviendo. Es por el deterioro del medio ambiente que hemos provocado los seres humanos. Ni las plantas, ni los animales han hecho eso. Solo la gente pensante. Entonces, día de reposo es para los que trabajan, pues. Pero esto está en el marco de la creación, no en el diario vivir. O sea, no estoy diciendo otra cosa. Ya no me estén viendo así, ¿va? Porque, claro, nosotros trabajamos en las jornadas laborales y tenemos días de descanso, eso sí, pero eso no se refiere a esto. Esto está en el marco de la creación, no en otra cosa. En los trabajos nuestros no se refiere a esto. Entonces, aparece eso. Esto empieza ya la discordia aquí en el texto. Y dice, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Dónde estaban esos hombres? ¿Estaban aquí? No. ¿O dónde estaban cuando el hombre estaba tirado ahí? Ausentes. Pero para juzgar son buenos, ¿verdad? Para hacer respetar ¿cómo es que dicen ahora? La sana doctrina, dicen ahora. Ahí sí va. Pero para ser solidario, nada. Para donde está el dolor, ¿verdad?
Entonces, no te es lícito cargar esas cosas. Sí, eran trapos esas cosas, ¿verdad? No eran camas ergonómicas ni nada de eso. Eran trapos. Pero entonces le dicen, no te es lícito, porque son judíos lo que le dicen, no eran israelitas, eran judíos lo que le dicen, y tiene sentido el texto, pues, porque un israelita no le dice nada al hombre. No le dice nada al hombre, no le dice nada a alguien que no va a la religión judía, pues. No le hubieras dicho nada, pero estos son judíos. Y entonces le dicen los judíos, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, cuidadito. ¿Quién te mandó a hacer eso? No sé, porque el hombre ni le preguntó el nombre a Jesús. Entonces, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le hice caso. En otras palabras, le hubiera dicho, y ustedes ni estaban aquí pues, para que me estén diciendo cosas. Yo le hubiera dicho así. ¿Y ustedes qué? ¿Que les cuesta algo? Estuvieron conmigo ahí, tirado. Me vinieron a traer algo. Me ayudaron cuando la onda del agua se movía, para ver si era cierto, si me sanaba o no. Pero para fregar son buenos, ¿verdad? No quiero nada con la religión judía, me hago de otra religión tal vez, ¿no? Entonces, el que me sanó me dijo que hiciera eso y lo hice. O sea que este hombre de 38 años de estar ahí, paralítico, obedece a Jesús. Y es algo que en el Evangelio según Juan no debemos de perder de vista. La mujer samaritana cree, los samaritanos creen, el funcionario del rey cree, y ahora vemos a este, obedece. No anda con tanta onda. Sí, pero fíjate que permitime, te voy a obedecer, pero voy a hacer primero esto. Voy a dejar de hacer esto, más tardecito voy a ir, quizás ahorita no, pero más tarde sí, el otro año, quizás en el 2026. Eso es una necedad. Yo, para algunas cosas no tengo mucha paciencia, pero el que me sanó me dijo, toma tu lecho, y lo hice. ¿Y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo Jesús al hombre, ¿verdad? Sano. Mira, vos ya fuiste sanado, pues. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa entonces los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, los religiosos, ¿verdad? A mí eso es lo que me parece irónico, como siendo judíos, y que no aprendían ellos que no era correcto matar, que no era lícito matar, que era pecado matar, que no sabían eso. Los judíos, pues, los que, ¿verdad?, daban la vida por el día de reposo, pero para querer matar al hombre sí va. ¿Cómo? O sea que lo que les daba la gana obedecían y lo que no les daba la gana no lo obedecían. Como ahora también. Como ahora. No fue correcto antes, tampoco ahora. Porque si creemos que ahora sí, ¿verdad? Por la modernidad y toda esa cuestión, estamos perdidos. O obedeces o no obedeces.
Si obedeces, eres parte del pueblo, y si no obedeces, no eres pueblo de Dios. Sencillo. Entonces, el hombre se fue, dio aviso a los judíos, y por esta causa entonces los judíos perseguían, porque hacía estas cosas en día de reposo. ¿Qué cosas hacía Jesús? Sanaba. ¿Y qué de malo hay en eso? Ajá. Y entonces, ¿cuál es el punto? ¿Es cierto que es eso? ¿O hay que escarbar aquí para averiguar entonces cuál es el lío? ¿Cuál es el problema? El problema no era la sanidad. La sanidad era el discurso, la justificante de los judíos para matar a Jesús. Pero no era la razón. Entonces, cuando uno lee eso, tiene que hacerle preguntas a esto. Y tiene que hacer lo que estoy haciendo, ¿verdad? Dice ellos, es que él hacía estas cosas en día de reposo. Pero ¿cuál era el problema entonces? ¿Perdón? El odio. Y que no sabían los judíos que no tenían que odiar. Es como ahora, la vecina, es que la odio a esa vieja, ¿verdad? O el compañero de trabajo, de estudio, lo odio, porque el jefe solo a ellos promueve. Pero venimos nosotros a adorar a Dios, ¿verdad? Y a predicar y todo. Baja. O sea, no estamos en lo que estamos. Entonces, los judíos no solo querían más, odiaban a Jesús. Ajá. Pero vamos a entrar. Según los judíos, es porque sanaba en día de reposo. Pero lo que tiene que uno hacer es encontrar la raíz del problema. Para averiguar qué es, pues. ¿Qué pasaría si se divulga lo que Jesús hace? ¿Y cuándo lo hace? Que no le importa si es día de reposo o cualquier otro día. ¿Qué pasaría? La gente empezaría también a dejar de creer en ellos. Exactamente, exactamente, porque es esto, ¿verdad? Es esto. ¿Cómo es posible que éste obedezca a ese hombre que ni sabe cómo se llama? Pero el hombre lo que pasa es que tiene una cuestión muy existencial. Sí, es que este me hizo bien, nadie me había hecho un bien. Y este viene y me dice, levanta tu cosa y anda. Yo sé que es día de reposo, pero chive, yo lo levanto y me voy. ¿Por qué? Porque este me sanó. Entonces estos judíos posiblemente interpretan, entonces empiezan a odiar a Jesús. Y por eso es que lo quieren matar, para desaparecer a Jesús. Jesús es el problema de sanar. No es ese el problema. El problema es que éste está haciendo algo que estos no hacen y deberían de haber hecho si son representantes de Dios. Si la iglesia actualmente no hace su función, lo mismo va a ocurrir, ¿verdad? Nos vamos a enojar con los que lo hacen. ¿Sí? Entonces le dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. O sea que Dios no descansa.
¿Y por qué quieren estos descansar? Bueno. Exacto. Sí. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea que esos judíos no estudiaban los escritos, ¿verdad? La ley, los pentateucos, los profetas, no lo estudiaban. O sea, ignoraban realmente lo que significaba ser pueblo de Dios. Lo mismo va a pasar ahora, si no estudiamos la Biblia. Entonces va a venir cualquier a darnos paja y seguimos al fulano. Decimos nosotros que es a Jesús, pero es mentira, es el fulano. Entonces creemos lo que el fulano dice, o la fulana. No creemos lo que dice la palabra, creemos lo que dice la persona. La fe de esta persona, la creencia de esta persona está basada en la palabra de este fulano, no en la de Dios. Y ahí sí la regamos. Porque nuestra fe no está basada en Dios, sino en lo que dice el fulano. Por eso es que les dije yo hace ya más de un año que Plutarco Bonilla decía una cosa bien bonita: bienaventurados los que imitan a los pastores, porque van a heredar nuestros defectos. ¿Verdad? Uno no tiene que seguir a nadie, más que a Jesús. Muy bien, ¿cómo les parece? ¿Qué reacciones tienen frente a esto? Dígame. El pasaje para mí presenta dos actitudes. Por una parte la del el paralítico, por otra parte la actitud de los judíos. En cuanto al paralítico, bueno, tenía un montón de tiempo de estar ahí esperando, ¿verdad? Que era imposible que pudiera sanarse así en esa forma. Pero me llama la atención del paralítico y la actitud también de Jesús, que va entre todos, que hay un montón, en un espectáculo ahí, y va y se dirige a este paralítico. Y bueno, pasó lo que pasó, pues le dice: ¿quiere ser sanado? Pregunta absurda, ¿verdad? ¿Cómo no va a querer sanado? ¿Quiere ser sanado si está ahí? ¿Verdad? Pero Jesús deseaba que él le respondiera. Pero él le responde con una explicación el por qué no ha sido sanado, ¿verdad? No le dice que quiere o no quiere. Así es que Jesús viene y le dice que levántate, toma tu lecho y anda. Pero el paralítico dice, cuando le preguntan quién te sanó, no sé. Entonces, pero lógicamente para mí, si yo soy sanada por alguien, un forastero, alguien que pasó por ahí, me llamaría la atención. Bueno, ¿y quién es este? ¿Qué poderes tendrá? Voy e investigo. Pero él no hizo eso. Simple y sencillamente dijo, no sé quién es. Sí, pero si lo sanó, tenía algún poder. Pero luego veo que el pasaje nos dice de que va al templo, el paralítico. ¿Qué fue a hacer al templo? No lo dice aquí Juan. Fue a darle gracias a Dios por lo que le había pasado. A saber, no lo sabemos. Pero la cosa es que Jesús lo encuentra en el templo. Betesda estaba en Jerusalén, estaba cerca. Entonces él va al templo Jesús y ahí encuentra al paralítico. Y ahí había un montón de gente. Pero se va y le dice al que lo había sido sanado: mira, has sido sanado. No vayas a pecar más, porque no vaya a ser que te venga otra cosa peor.
Esto me lleva a pensar a mí en dos cosas que Jesús hizo en él. Primero, la sanidad física, pero el paralítico no creía en Jesús. Entonces, pero después vino la sanidad espiritual. Entonces, no sigas pecando más, porque te va a venir cosa peor. Entonces, pero la paga del pecado, o las consecuencias del pecado también, ¿verdad? Tiene que experimentarlas uno. No sabemos, no podemos decir, mire, si alguien está enfermo es porque pecó, tampoco, ¿verdad? No se trata de eso. Pero sí hay dos aspectos que Dios sana en nuestro cuerpo físico y también nuestra alma, porque podemos estar sanos físicamente, pero espiritualmente no. Entonces ahí Jesús hizo las dos obras en dos periodos, momentos diferentes. Muy bien, dígame. Buenos días, mis hermanos. En muchas ocasiones ustedes dirán de hoy que nosotros aquí en nuestro medio hay bastante religiosidad. Aquí existen varias partes que se oyen. Tenemos en Chalchuapa, el Trapiche, y van varias personas que están enfermas y ahí se sanan cuando van a bañarse. El Trapiche. Tenemos otra, la laguna aquí por Berlín, que uno se baña, el que tiene granos y cosas así, se mete y ya sale sano. Y varias personas, hasta excursiones. Vamos a ir a tal para los que están enfermos, que tienen, hablando de una enfermedad que le llaman como pirruña, no sé cómo que le llaman. Y ahí él les quita, entrando ahí, porque a la laguna tiene, ¿sabe qué es lo que tiene? Entonces, todo se escucha aquí también en los medios de nosotros. O sea que existe eso todavía por aquí. Sí, no, es que la religiosidad popular existe. Por ejemplo, allí donde nací, donde estuve yo en algunas iglesias trabajando, en el mercado vendían un salmo que ya no me acuerdo cuál es, 91 creo, no sé, que lo venden así fotocopiado, ¿verdad? Y lo venden en bolsitas, y cada salmo vale tanto, ¿verdad? No me acuerdo cuánto. Entonces, la religiosidad popular lo que dice es, vaya, con agua serenada, medio vaso, con un vaso de vidrio, a mitad de agua, se deja serenando. ¿Quién no sabe qué es eso? Bueno, entonces todos lo saben. Y se deja serenando el agua y al día siguiente en la mañana se quema el salmo, se echa, se revuelve, se hace una oración y se lo echa. Ahora le sirve para un montón de enfermedades, ¿verdad? Eso no es cierto. Esa es religiosidad popular. Si usted va y hace una peregrinación aquí por la Paracentral, hay un lugar, ¿verdad? Y va, y si bebe de esa agua, y llegan a traer agua. De un nacimiento de agua y todo. Y si usted bebe de ese agua, se le van a acabar varios males, ¿verdad? Entonces, tampoco es cierto. Esa es religiosidad popular. No solo aquí, en países de Europa hay también eso. Hay un lugar, entonces, que se llama Bath, la ciudad, que se cree que el bañarse ahí, ¿verdad?, libera de diferentes toxinas del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, antes se decía que esos balnearios habían sido construidos para salud de la gente, para que la gente con diferentes tipos de reumatismo, diferentes tipos de dolencias corporales, musculares, tenían que llegar ahí y viajaban de diferentes partes del país a bañarse ahí. Ahora ya no, ahora lo que dicen es que para las toxinas, se liberan toxinas y ese montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, esa religiosidad todavía hay. El hombre que está ahí, a mí lo que me llama la atención también, y el texto medio lo intuye,
medio lo plantea así muy superficialmente, porque dice que Jesús medio caminó. Entonces eso me hace a mí suponerme, imaginarme, interpretar de que quizás Jesús anduvo caminando ahí, ¿verdad? Vio la realidad y todo, e identifica a este. Tiene más de 30 años paralítico. Y la pregunta es un poco rara, ¿verdad? De Jesús, ¿te quiere sanar? Sí, por eso estoy aquí, pues. Entonces, por eso estoy aquí. Pero el punto es que, porque si el hombre le dice, no quiero, ¿no le ha pasado a ustedes de que hay gente que, mira, si seguís por esta onda, si seguís con ese fulano, con esa fulana, te está yendo mal. Si seguís con este comportamiento, te va a ir mal. No, ahí que va, Simón va. Generadores de lástima. Sí, sí, es porque, sí, un chero me decía, no, es que hay gente que vive de la pobreza, ¿verdad? Este caso es real. Bueno, todos estos ejemplos que les estoy poniendo son reales, ¿verdad? Hay una parte en Occidente que yo trabajaba en una organización y en 3 meses hubo 2 accidentes, que se atropelló a una persona, a un niño y a una niña. Y eso nos llamó la atención en la organización, ¿verdad? Porque los compañeros y compañeras que habían ido manejando decían que se les había atravesado. Y los golpeaban, ¿verdad? Y luego había que indemnizarlos, llevarlos al hospital, todo, ¿verdad? Todo ahí, ¿verdad? Toda la cosa. Después se descubre, cuando entran las trabajadoras sociales de ese hospital y de la PDDH, se descubre y se investiga que la mamá ponía a los niños a ser atropellados. No solo por esa organización, sino que diferentes, ¿verdad? Así que por eso los niños, en radiografía salía eso, cuántas fracturas más o menos habían tenido en diferentes partes del cuerpo. Es que esa cuestión es difícil, ¿verdad? La vida, la realidad es así. Entonces, o si no, también hay personas que, ay, que me duele aquí, para generar sobadas de lástima. Las sobadas de lástima no le sirven a nadie, para nada. ¿Tenés algo? ¿Querés ayudarte? Sí, vaya, entonces, movete, pues. Porque eso de que lo anden contumereando a la gente, no, olvídense. A veces los dolores físicos son productos de condiciones emocionales. Cuando los somatiza, ¿verdad? Exactamente. Y entonces hay que arreglarle primero la cuestión emocional y todo lo demás de cabo. Y Jesús va por ahí. No solo le interesa lo del cuerpo, no poder caminar y ahora caminar. Pero entonces él provoca y le dice, y realmente entonces te quieres sanar. Sí, lo que pasa es que, ¿verdad? Y es que la edad, el tiempo que he estado ahí, más de 30 años, en una versión dice 35, en otras 38, dice algo también. Y lo otro es que también es muy conocido, supongo yo, ¿verdad? Supongo. ¿Por qué? Por el tiempo. Entonces, y yo no sé, porque no lo dice el texto, ¿cuánta gente había ahí? Me imagino que una gran cantidad de personas habían ahí. Este país, por ejemplo, dice que solamente el 60%, una encuesta que salió, un estudio en salud, en el ámbito de salud, hace 2 semanas, el 18 de diciembre lo sacó una organización, solamente el 60% de este país, de la población salvadoreña, tiene acceso a un sistema público o privado de salud. El 40% de la población va donde en el mercado que venden ahí, mire, dice que me duele aquí la rodilla, ¿qué puedo comprar para eso? Al curandero también van, sí, al sobador de la comunidad, así nos toca, ¿verdad? Al 40% de la población, que creo que anda por 2.700.000 y algo de salvadoreños. ¿Pueden imaginarse eso?
2 millones de personas, solo buscando ese tipo de cosas. Somos una población bastante enferma, no desde ahora, de varias décadas atrás. ¿Por qué? ¿Por qué somos una población bastante enferma? ¿Por qué es que siempre buscamos la salud curativa y no la preventiva? ¿Por qué? ¿Por falta de información? No. ¿Verdad? Entonces, como dice la hermana Ana, Jesús sana a este hombre de lo físico. Pero el hombre posiblemente va al templo, ¿verdad? Porque no lo dice el texto, pues, quizás a dar gracias a Dios. Y yo sospecho que es judío también el hombre. ¿Por qué? Porque después regresa con los judíos y le dice, fíjense que Jesús es el que me sanó. Y entonces les herba, así como dice Pedro Picapiedra, les herba el buche de gusanos a los demás. Y dicen que lo quieren matar al hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sana. Imagínense qué ilógico, qué ridículo, qué pecaminoso. Porque sana en día de reposo. Gran paja. Lo que pasa es que si dejamos que este hombre siga sanando, posiblemente, yo interpreto eso, posiblemente una de las hipótesis mías es que si Jesús sigue haciendo lo que hace, toda la gente lo va a seguir y nos va a abandonar a nosotros. Porque nosotros no sanamos ni una mosca. En vez de convertirse de parte del equipo de Jesús, los judíos. Bueno, ¿y no será este acaso entonces el Cristo, el Mesías? ¿Y por qué no le seguimos, pues? ¿Por qué no hicieron eso? Tenían chance de hacerlo, tenían la oportunidad de hacerlo, pero no quisieron hacerlo. Por capricho, por cerrazón, por falta de conversión, por ignorancia de la ley, de la lectura de la Biblia, la interpretación de la Biblia, porque no sabían hacerlo, no quisieron hacerlo y por lo tanto entonces tenían este tipo de actitudes. Lo mismo nos va a pasar ahora si no lo hacemos. Que posiblemente anduviésemos perdidos. Jesús por allá en la actualidad y nosotros por allá, creyendo que aquí es la onda. No. Así es que lo que tenemos que hacer es, lo que siempre digo, es leer, estudiar, reflexionar la palabra de Dios y practicarla. Entonces Jesús le dice, igual que, vamos a estudiar ese texto más adelante, a la otra mujer que es encontrada en adulterio. Andate, pero no lo vuelvas a hacer. Porque esta vaina no es así, va. Pecar, perdón, esa vaina no es así. Nos han enseñado eso, pero estudien bien eso. Porque si creen que Dios es una fuente inagotable de perdón, nos equivocamos. Llega hasta un punto. Si no, fíjense en los judíos, pues. Así con ese optimismo vamos a despedirnos, hermanos y hermanas. Oremos, oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos sanas nuestros cuerpos, sanas también nuestro raciocinio, nuestros valores, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, sánalos también, Padre. Sana nuestro espíritu también, para que podamos ser hijos e hijas que testifiquen de tu amor y de tu perdón. Amén.